Cero tecnología. Muy bien, hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Nuevamente con esta responsabilidad de poder compartir la palabra del Señor y con mucho temor en mi corazón. Les invito a que podamos abrir la palabra en Miqueas, un libro que quizás no se abre mucho, no lo leemos mucho, pero esta es una palabra que el Señor me dio hace tiempo y que venía confirmando a través de distintas escrituras. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Clara la palabra, ¿no? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Antes de comenzar a desarrollar un poquito lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, vamos a hablar de este profeta Miqueas. ¿Quién era Miqueas? Miqueas fue considerado como un profeta menor, porque su escrito es cortito. Y Miqueas fue un profeta que profetizó durante 60 años. Y lo hizo cuando el pueblo de Israel estaba dividido. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos? El reino del sur y el reino del norte. Así que Miqueas, su profecía era especialmente para el reino del sur, pero también habló al reino del norte. Y justamente esta palabra está dada al pueblo de Israel, al reino del norte. Este hombre fue contemporáneo del profeta Isaías. Isaías estaba en el reino del sur. Y también fue contemporáneo del profeta Amós y del profeta Oseas. Estos profetas estuvieron en el reino del norte. Y este profeta profetizaba en los reinados de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Recuerdan que estos reyes, por ejemplo, Acaz fue un rey malvado, alejado totalmente de Dios. Ezequías fue alguien que amó a Dios y agradó. Así que él profetizó durante estos 3 reinados. Y cuando trajo esta profecía, ¿cuál era el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se encontraba sumido en la idolatría. Había mucha corrupción. Había mucha opresión, se oprimía mucho a la gente. Así que la mayoría de los israelitas no hacía caso a los mandatos de Dios. Era ignorante, no los conocía. Al estar rodeado de idolatría, habían adoptado las costumbres de los pueblos paganos. Así que ellos pensaban cómo podían agradar a Dios. Si nos vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 1, vamos a ver el contexto en el que se da esta palabra. En los títulos de las Biblias, muchos de ellos dice pleito de Jehová con Israel, o controversia, o juicio de Jehová
contra Israel. Y dice así: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Le está diciendo al pueblo de Israel: levántate. A ver, ¿qué tenés que decir? Decíselo a los montes, decíselo a los collados. El Señor llama como testigos a la creación en este juicio que está contra Israel. Y los llama porque estuvieron desde tiempos antiguos y han visto la bondad de Dios. Versículo 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Hasta ahí nomás. Fíjense que Miqueas usa un lenguaje jurídico donde se presenta un juicio. El juez es Dios. El jurado, los montes, los collados, los cimientos de la tierra. Y los culpables, el pueblo de Israel. ¿Qué te he hecho?, le dice Jehová. Y por supuesto que el Señor, ¿qué nos ha hecho sino solo bien? Dice: te saqué de la tierra de Egipto, te libré de tantas cosas. Aun cuando quisieron maldecirte, yo la maldición la convertí en bendición. ¿Qué te he hecho, pueblo de Israel? Y obviamente que el pueblo de Israel, ¿qué puede contestar? ¿Qué puede decir ante la majestad y la bondad del Señor? Ahora sí, versículo 6. El pueblo le dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Fíjense qué bajo que había caído el pueblo de Israel, que no conocía la ley de Dios. Dios se le había revelado, le había dado la ley mosaica, le había dicho cuáles eran los mandamientos que tenía que guardar, lo que tenía que hacer, cómo se tenía que presentar delante del Señor. Pero al ser y al vivir ellos con pueblos paganos, adoptaron sus tradiciones y ellos pensaban que agradarían a Dios de esta manera, presentando sacrificios, holocaustos. Y hasta fíjense lo que les dicen: daré mi primogénito por mi rebelión. Fíjense la maldad de Israel, que había adoptado al rey Moloc. El rey Moloc era un dios que pertenecía al pueblo de Canaán. Y el rey Moloc exigía la muerte de su primogénito. Y el pueblo de Israel le está diciendo al Señor: te daré mi primogénito por mi rebelión. Totalmente alejado de lo que Dios pedía. Siglos después, Jesús dijo lo que Miqueas dijo.
Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Fíjense, ¿no? El mismo Señor Jesús corrobora lo que el profeta había dicho siglos antes. Recordemos que Miqueas dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Inmediatamente me vino otro pasaje en las Escrituras. No lo vamos a leer, pero sí lo voy a comentar, que aparece en Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, y es la oración del fariseo y el publicano. ¿Lo recuerdan? El fariseo se presentó ante la presencia de Dios con una oración y decía: Señor, te doy gracias, porque no soy como los pecadores, porque no adultero, porque no robo, porque no mato, porque ni siquiera soy como ese publicano que está ahí, porque doy diezmo de todo, porque ofrendo. ¿A qué le hace acordar esto en los tiempos de Miqueas? ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con becerros? ¿Daré mi primogénito? Y la oración de publicano ni siquiera miraba a los cielos y decía: perdóname, Señor, sé propicio a mi pecador. Cosas externas ofrecía el pueblo de Israel. Quería agradar a Dios con cosas externas que quizás, fíjense que estaban dispuestos a dar un montón, millares de carneros, estaban dispuestos a darle al Señor. Estaban dispuestos a darle 10.000 arroyos de aceite. Estaban dispuestos a darle su primogénito. Cosas que Dios no pidió nunca, jamás. Cosas externas. Y en Miqueas 6:8 dice: oh hombre. Esto significa que Dios no le habló solamente al pueblo de Israel en esa época. Dios nos está hablando hoy. Dios se dirigió y se dirige al hombre. Es atemporal. Ayer, hoy y lo seguirá haciendo por siempre. Y cuando hablamos oh hombre, aclaramos que es al ser humano, ¿no? Hombre y mujer. Así que esta palabra, cuando vino, no solamente está dirigida a ese pueblo en el siglo VII, sino que también está dirigida a la iglesia hoy, siglo XXI. Él te ha declarado lo que es bueno. En esa época tenían la ley mosaica. Y si nos fijamos en el capítulo 3 de Miqueas, el Señor viene con una reprensión sobre los dirigentes de Israel. Ustedes tienen que saber lo que es bueno, pero ustedes aborrecen lo malo. Y como aborrecen lo malo, no lo enseñan al pueblo. El pueblo de Israel sabía lo que era bueno, pero lo aborrecía. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras completas. Antes era la ley mosaica, hoy tenemos todo, Antiguo y Nuevo Testamento. El Señor nos ha declarado en su palabra lo que es bueno.
Lo tenemos al alcance de la mano todos los días, hermanos. A veces pensamos que necesitamos una revelación, que venga un ángel y nos diga qué tenés que hacer. Y tan solo basta con abrir la palabra y el Señor nos declara lo que es bueno. Él ha declarado lo que es bueno. Él nos revela a través de su palabra y Él ha enviado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas sin medida, escuchábamos hoy a través de la palabra. Así que no tenemos excusa, hermanos. No hay excusa. No hay excusa. Uy, yo no sabía, lo hice. Lo tenemos declarado en su palabra. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa fue la respuesta de Jehová al pueblo de Israel y es la respuesta hoy también para nosotros. Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto espiritual. Fíjense la respuesta de Dios. Ellos estaban ofreciendo algo externo y Dios lo que nos está pidiendo es nuestro corazón. Es nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso dice su palabra en Proverbios 23:26, Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que Él lo que pide es una adoración, una entrega completa, rendida, espiritual, es el culto espiritual, nuestra vida rendida al Señor. De estos son los sacrificios que se agrada al Señor. Esto es una ofrenda de olor fragante ante Él. Esto sube como un incienso agradable a su nariz. Ninguna ofrenda, hermano, que hagamos va a ser aceptada por el Señor si no es aquella hecha por un corazón que está rendido a Él. Vamos a ir desglosando estas tres cosas que el Señor nos está diciendo. Hacer justicia. También recordaban la palabra lo que nos dice el Señor en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Tenemos que hacer justicia? Ojo, que la palabra acá dice, Isaías 64:6, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con hacer justicia? Se está refiriendo a que esa justicia
satisfaga el sentido de justicia que Dios tiene. Dios quiere que su pueblo muestre justicia. Mateo 5:20. Y yo lo voy a ejemplificar con los fariseos. Escuché un breve estudio de los fariseos y me gustó, por eso lo quiero aplicar a este punto, hacer justicia. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá hay dos interpretaciones para este versículo. Yo voy a tomar solamente una porque si no sería muy extenso explicar las dos. Voy a tomar directamente la que se aplica. Y para explicar esto, me gustaría citar una cita latina que dijo Lutero. ¿Recuerdan Lutero quién era? Un reformador de la iglesia. Lutero tuvo esa revelación de Dios que la salvación es por fe y no por obras. Y cuando él explicaba la doctrina de la justificación, él dijo una frase muy elocuente y que se repite hasta hoy día y que es muy conocida. A ver si mi latín es bueno, pido disculpas si no lo pronuncio bien. Dice, simul justus et peccator, que significa al mismo tiempo justo y pecador. Es decir, nosotros no somos justos en nosotros mismos, somos justos por la aplicación de la justicia de Dios en nosotros. Somos justificados porque la justicia de Dios se aplica a nuestra vida. Y esta justicia se aplicó aún siendo pecadores. En nosotros mismos no somos justos, pero sí somos justos en Dios. Y esta justicia que nos es imputada, el Señor quiere que mostremos. Y es en nuestra santificación que crecemos en justicia. Fíjense lo que dice la Biblia, Romanos 6:19. Hablo como humano, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es en nuestra santificación que podemos reflejar la justicia de Dios y tenemos que crecer en la justicia de Dios. El Señor le dice que nuestra justicia sea mayor que lo de los fariseos. ¿Saben que los fariseos en el Antiguo Testamento no existían? Los fariseos surgieron cuando Israel fue llevado al exilio y cuando regresó del exilio. Los nuevos israelitas no conocían a Dios, se habían alejado de Dios. Entonces surgió un grupo que tenía un celo vivo para que los israelitas volvieran a la devoción por Dios. Comenzaron muy bien los fariseos, pero luego se degeneraron tanto y se corrompieron tanto que en el tiempo de Jesús, en el siglo I, ya el Señor los tiene que reprender y exhortar porque se habían alejado de lo que en un principio había empezado bien. Y por eso es que voy a tomar 4
virtudes de los fariseos, que son buenas y que el mismo Señor Jesús las destaca. Pero nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. La primera, Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Fíjense lo que eran capaces de hacer los fariseos para convertir a alguien. Recorréis mar y tierra. Vamos a usar la palabra evangelismo, aunque no es la correcta, pero los fariseos eran misioneros. Recorrían extensiones para convertir a uno a su religión. Y el Señor los está exhortando acá, les está recriminando, pero está reconociendo esa virtud. Eran misioneros. Nuestra justicia tiene que ser mayor que esto. Si evangelizamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para que la iglesia se llene de almas que vengan a adorar al Dios vivo y verdadero. Segunda virtud, Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. El Señor les está exhortando acá, pero está reconociendo. Los fariseos eran diezmadores. Y eran muy escrupulosos en diezmar. Eran muy meticulosos en darle a Dios lo que le pertenecía. Fíjense que en esa época el diezmo se lo hacía con, si algo se plantaba, si algo se criaba, se daba al ganado, se daba de la huerta. Y los fariseos lo hacían a rajatabla. Salían a la puerta y se veían unas plantitas de menta o de eneldo, y si había, por ejemplo, 10 plantitas, una la llevaban al templo, le pertenecía a Dios. Podemos decir hoy, si queremos ser así de meticulosos, encuentro plata en la calle, 10 pesos, 1 peso es para el Señor. Hasta en eso diezmaban se cuidaban de hacer lo que decía la palabra. El Señor lo reconoce, pero nuestra justicia tiene que ser mayor que esta, hermanos. Le dice, ¿esto es necesario hacer? Claro que sí, hacelo, diezmá. Pero te olvidaste lo que es más importante de la ley, la justicia y el amor de Dios. ¿Tenemos que diezmar? Sí, hermanos, porque el mismo Señor lo dice, no tenemos que dejar de hacerlo. Lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Lo tenemos que hacer para el sostén de los siervos de Dios. No con especulación. Sé que voy a dar y el Señor me va a bendecir. Lo hago por amor, lo hago obedeciendo por amor. Y es necesario hacer la justicia y el amor. Tercera virtud, Mateo 23:2. Los fariseos vivían contendiendo con el Señor Jesús acerca de las Escrituras, vivían debatiendo con Él. Y el Señor se lo reconoce y dice,
en Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. No había gente que se igualara a los fariseos en cuanto al conocimiento de la ley. Se conocían la ley de punta a punta. Y el Señor se lo destaca. Porque el mismo Señor le dice, todo lo que dicen los fariseos que hagáis, guardadlo. Pero también les dice, no hagáis como ellos. Porque ellos ponen carga más pesada sobre ustedes y ellos no están dispuestos a sobrellevarla. Nuestra justicia tiene que ser mayor. Si conocemos la Escritura, es solo letra. La palabra con la letra solo mata. Necesitamos que el Espíritu Santo le dé vida a esa letra y que la pongamos por obra. Esta es la justicia mayor que de los fariseos. Si yo a mi hija la corrijo y le digo no mientas, pero me ve a mí mentir. Si yo le estoy dando un consejo y le digo no hagas esto y ve que yo hago todo lo contrario. Puedo estar llena de letra, puedo conocerme la Escritura, como le explicaba el martes a los chicos de la Casa Bíblica. Puedo tener la teología y puedo ser una gran catedrática y puedo ser una gran elocuente. Pero si la palabra de Dios no trae vida a mi corazón y dejo que la palabra de Dios convierta mi corazón, es solo letra. Y aún yo con mi vida, mi testimonio, va a ser débil. No voy a tener autoridad para decir las cosas. Cuarta virtud, Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Se estaba refiriendo a los fariseos, porque a ellos les encantaba orar, les encantaba orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor les dice, sí, está bueno lo que hacen, tienen su recompensa. Pero nuestra justicia tiene que ser mayor. Y vuelvo a recordar la oración del fariseo y publicano. Oraba y todos lo veían, porque fíjense que el mismo Señor Jesús escuchó lo que decía. Oraba consigo mismo. Cuando nos acercamos a Dios, nuestro corazón se queda sin palabras, porque tiene que haber una actitud humilde, humillada delante de Dios, reconociendo que necesitamos su perdón, reconociendo que necesitamos sus fuerzas, reconociendo que separados de Él, nada podemos hacer. O sea que nuestras justicias tienen que ser hechas en Él. Porque separados de Él, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y Dios no se lleva la gloria. La religión del fariseo era externa. Por eso el Señor les dice, hipócritas. La justicia auténtica implica obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios.
obediencia a lo que el Señor nos esté demandando y nos demanda cada día. La justicia es la letra acompañada por el Espíritu. No soy solamente oidor, sino hacedor de la palabra. No soy ese oidor olvidadizo, sino que la pongo por obra. Amar misericordia es lo que el Señor también dice en el versículo de Miqueas. Misericordia, ¿qué es la misericordia? Es la bondad y amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia, sin tener en cuenta que no se la merecen. ¿A quién le recuerda esto? A nosotros. Enemigos de la cruz de Cristo, descarriados. Éramos objeto de la ira de Dios. Pero el Señor en su misericordia, escuchábamos hoy, nos atrajo. Nos atrajo. Y aquí dice, amar misericordia. La primera misericordia que el Señor hizo, la hizo con nosotros, con nuestra vida. Así que también esto implica que no solo nuestra misericordia, muestro misericordia, sino que amo al hacer misericordia. Enseguida me vino el pasaje de la preeminencia del amor, ¿se acuerdan? Primera de Corintios 13. Si lo podés poner, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Hermanos, podemos hacer muchas buenas obras. Podemos salir a dar de comer a los que tienen hambre. Podemos hasta quizás publicarlo en Facebook, lo que hacemos. Podemos repartir folletos, evangelizar. ¿Puedo conocer la Biblia de pe a pa? Pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo convertirme en una ONG en ese sentido. ¿Cuántas ONG hacen esto? Salen y reparten comida. ¿Cuántos se han inmolado por una causa y no era la causa de Cristo? ¿Cuántos han sido mártires por tantos ideales y tantas cosas? Lo que nos diferencia y lo que nos debe diferenciar como iglesia es que cuando mostramos misericordia, amamos. Amar misericordia. Predico primero para la gloria de Dios y porque amo la vida. Si tengo que disciplinar a mi hija, lo haré con misericordia, pero porque la amo. Dice la Escritura, si corrijo a alguien, esta corrección lo tengo que hacer con misericordia, con amor,
con mansedumbre. Haga lo que haga, y donde yo demuestre misericordia, tengo que amar. Fíjense lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Así que tenemos que vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 14. ¿Se cortó? Ahí está. Pero por sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya voy a ir terminando, le pido a los músicos, por favor. Y el último punto, humillarte ante tu Dios. En otras palabras nos está queriendo decir, recuerda quién es tu Dios. Recuerda que Él es Dios. Si tenemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a andar humildemente delante de Dios. Salmo 51, 17. En este contexto en que Miqueas dio la palabra. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Y 1 Samuel 15, 22. Cuando Samuel tiene que exhortar la vida de Saúl y se mandó a hacer lo que no tenía que hacer. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Humillarte ante tu Dios siempre, siempre. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. Cuando me humillo en todas las áreas de mi vida, hermanos, en todas. Humillo cuando tengo que escudriñar las Escrituras para que el Señor me revele cuál es su voluntad. Humillo mi corazón cuando busco a Dios, porque Él dice que atiende al humilde, pero al soberbio mira de lejos. Humillo mi corazón en las motivaciones. ¿Quiero hacer esto para mí o para la gloria de Dios? Humillo mi corazón con mi hermano. Quizás puede haber controversias con mi hermano, puede haber algún desacuerdo. Humillo mi corazón con mi hermano. Humillo mi corazón con los pecadores. No me pongo en plan de que yo soy perfecta y vos sos un pecador. Humillo mi corazón porque sé de dónde el Señor me ha sacado. Y cuando tengo conciencia de pecado en mi corazón y sé de lo que Él me libró y me está librando, como decía el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces voy a mirar a aquel, quizás al que no conoce al Señor, o aquel hermano que cayó en pecado,
no lo voy a mirar juzgando, porque conozco mi corazón y voy a tener misericordia y amor. Humillo mi corazón cuando estoy en distintas pruebas. ¿Y ahora qué hago? Y busco a ver cómo lo puedo resolver. No. Lo primero que tengo que hacer es humillar el corazón. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muéstrame, guíame. Debemos reconocer nuestras limitaciones y que necesitamos a Dios para todo. Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Fue Dios quien nos creó y nos atrajo a Él. ¿Quién produce la justicia, el amor, la misericordia? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros queremos producir en esto por nuestras propias fuerzas, no podemos. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor nos sigue hablando que debemos dar fruto. Y para dar fruto debemos profundizar. Debemos profundizar las raíces. Debemos buscar a Dios, debemos cimentarnos. Debemos estar dispuestos a pagar un precio. Aleluya. Que podamos en esta mañana pedirle al Señor que si algo no quedó en claro, Él nos lo revele. Porque por más que seamos torpes, dice el Señor, no vamos a errar el camino. Él siempre nos va a mostrar lo bueno y lo que pide de nosotros. Aleluya. Totalidad a ti, rindo alma y corazón,
mí.